Las puertas de la iglesia estallaron hacia adentro. El polvo se arremolinó en la luz de septiembre, bailando en el rayo que cortaba la oscuridad del santuario. Y en esa entrada, silueteado contra el sol de Missouri, estaba el hombre más temido de 4 estados, William Anderson, Bloody Bill. El sacerdote se congeló a mitad de oración. Las cuentas de su rosario se deslizaron entre sus dedos temblorosos y repiquetearon contra el banco de madera. En algún lugar de esta casa de Dios, un sheriff se escondía. Bill Anderson podía oler el miedo. Tenía un olor particular, como cobre y sudor y algo más. Algo que le recordaba a un edificio en Kansas City. Una niña de 14 años llamada Josephine. Pero eso viene después. Primero, necesitas entender qué trajo a Bill Anderson a esta iglesia, qué crimen había cometido el sheriff y por qué el sacerdote. El sacerdote que presenciaría todo lo que sucedió en los siguientes 11 minutos. Nunca habló de ello públicamente hasta que estuvo en su propio lecho de muerte 43 años después. Lo que dijo entonces cambiaría cómo los historiadores entendían al guerrillero más brutal de la Guerra Civil Americana. Pero nos estamos adelantando. Retrocedamos al verano de 1864, a un Missouri que se había convertido en el infierno en la tierra, a una guerra donde no había reglas, ni piedad, ni santuario, ni siquiera en la casa de Dios. La Guerra Civil Americana, para 1864, había estado rugiendo por 3 años. En el este, grandes ejércitos chocaban en batallas famosas que llenarían libros de historia por generaciones. Gettysburg, Antietam, The Wilderness, Bull Run, Chancellorsville. Nombres que los escolares memorizarían por siglos. Nombres asociados a generales que se convertirían en leyendas. Grant, Lee, Sherman, Jackson. Pero en Missouri, algo diferente estaba sucediendo, algo más oscuro, algo que los libros de historia intentarían muy fuerte olvidar, algo que no encajaba en la noble narrativa de hermanos luchando contra hermanos por altos ideales y principios constitucionales. Missouri era un estado fronterizo, no se había separado de la Unión, pero la mitad de su población simpatizaba con la Confederación. Las familias estaban divididas, los vecinos se convirtieron en enemigos, y la violencia que estalló no fue la guerra organizada de ejércitos uniformados marchando en formación. Era algo mucho más personal, mucho más salvaje, mucho más íntimo. Lo llamaban bushwhacking. La palabra misma te dice algo. No era guerra, era cacería. Hombres cazando a otros hombres a través de la espesa maleza de Missouri, emboscadas en la noche, redadas al amanecer, cuerpos dejados colgando de los árboles como advertencias, sin prisioneros, sin cuartel. De un lado estaban los Jayhawkers y Redlegs, guerrilleros de la Unión de Kansas que cruzaban la frontera para quemar, saquear y matar simpatizantes confederados. Venían de noche, los cascos de sus caballos envueltos en tela para amortiguar el sonido. Tomaban lo que querían, quemaban lo que no podían tomar. Dejaban viudas y huérfanos a su paso, y lo llamaban patriotismo. Lo llamaban preservar la unión. Lo llamaban justicia. Del otro lado estaban los bushwhackers, guerrilleros confederados que respondían la violencia con violencia, la atrocidad con atrocidad. No usaban uniformes, portaban múltiples revólveres, 6, 8, a veces 12 pistolas cargadas por hombre. Podían recargar a caballo al galope, golpeaban patrullas de la Unión sin previo aviso, descarrilaban trenes, ejecutaban prisioneros, arrancaban cabelleras a los muertos y trenzaban el cabello en las riendas de sus caballos. Y el más temido de todos, aquel cuyo solo nombre hacía que los soldados de la Unión revisaran sus armas y rezaran sus oraciones y escribieran cartas finales a sus familias. Era un hijo de granjero de 24 años llamado William Anderson.
Lo llamaban Bloody Bill, no porque naciera violento, no porque emergiera del vientre con asesinato en su corazón, sino porque el mundo, la guerra, el ejército de la Unión, le habían quitado todo, su madre, sus hermanas, su humanidad. Pero Bill Anderson no nació asesino. Esa es la parte de la historia que la mayoría de la gente olvida. Esa es la parte que no encaja en la leyenda del demonio en forma humana que aterrorizó Missouri, antes de la guerra, antes de la violencia, antes de las 53 cabelleras que eventualmente colgarían de su silla como alguna colección de trofeos macabros. Bill Anderson era solo un joven tratando de sobrevivir en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Nació en 1840 en Hopkins County, Kentucky, la tierra de Daniel Boone, la frontera. Su padre, William Sr., era un granjero que trabajaba la tierra con sus propias manos. Su madre, Marta, era una mujer gentil que enseñó a sus hijos a leer de la Biblia familiar a la luz de las velas. Ella creía en Dios, creía en la piedad, creía que si criabas bien a tus hijos, crecerían para ser buenas personas. Bill tenía hermanas, 3 de ellas, Mary, Marta y la menor, Josephine. Las amaba como los hermanos mayores aman a sus hermanas menores, con protección, con devoción, con una feroz determinación de que ningún daño les llegaría jamás. Cuando Josephine nació, Bill ya tenía 6 años. La sostuvo en sus brazos e hizo una promesa silenciosa de que siempre la mantendría a salvo. No sabía entonces que era una promesa que no lograría cumplir. No sabía que su muerte lo transformaría en algo que su madre no reconocería, algo que haría llorar a los ángeles y aplaudir a los demonios. Pero eso viene después. La familia Anderson se mudó al oeste cuando Bill era adolescente. Buscaban oportunidades, buscaban tierra, buscaban un nuevo comienzo en un territorio que parecía prometer posibilidades infinitas. Se establecieron en Kansas, eventualmente, cerca de Council Grove, tratando de construir una vida en la frontera. Era trabajo duro, trabajo honesto, el tipo de trabajo que construye callos en tus manos y carácter en tu alma. Bill aprendió a montar. Aprendió a disparar, aprendió a rastrear presas a través del alto pasto de la pradera y a leer el clima en las nubes y a sobrevivir en una tierra que no perdonaba errores. Creció alto, fuerte, apuesto, según algunos relatos. El tipo de joven que las chicas del pueblo notarían y sobre quien susurrarían. Era callado, mayormente reservado. Pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Había algo en sus ojos, incluso entonces, que comandaba atención, una firmeza, una certeza. Y entonces vino la guerra, y con la guerra vinieron las decisiones terribles. El tipo de decisiones que ninguna familia debería tener que tomar. El tipo de decisiones que dividieron padres de hijos, hermanos de hermanos, amigos de amigos. Los Anderson eran simpatizantes confederados, no porque tuvieran esclavos. No los tenían. Eran demasiado pobres para eso, pero porque creían en los derechos estatales, porque sus vecinos eran confederados, porque los soldados de la Unión y los Jayhawkers que cabalgaban por Kansas trataban a los simpatizantes del sur como criminales a ser castigados, no ciudadanos a ser protegidos. Quemaban granjas, robaban ganado, arrestaban hombres bajo sospecha de inclinaciones confederadas y los detenían sin juicio. Creaban viudas, creaban huérfanos, y lo hacían todo mientras ondeaban la bandera de la libertad y la unión. Bill tenía alrededor de 20 años cuando los problemas realmente comenzaron para su familia. Su padre tuvo algunas dificultades con la ley. Hay relatos contradictorios sobre qué exactamente sucedió. Algunos dicen que fue acusado de robo de caballos, otros dicen que estaba relacionado con actividades bushwhacker.
Los detalles son turbios, perdidos en la historia y testimonios contradictorios. Lo que está claro es que en 1862 hubo una confrontación. Algunas fuentes dicen que el padre de Bill fue asesinado por un juez Baker por una disputa de tierras o un asunto legal que salió mal. Otros dicen que fue en defensa propia. Otros dicen que fue asesinato puro y simple. La verdad murió con los hombres que estuvieron allí. Lo que sobrevivió fue la consecuencia. Bill Anderson, huérfano de padre a los 22 años, comenzó a cabalgar con los Bushwhackers. Tenía cuentas que saldar, tenía familia que proteger, tenía rabia acumulándose en su pecho como una tormenta que no quería romper. Se unió a la banda guerrillera de William Clark Quantrill. Quantrill ya era notorio para entonces, un irregular confederado que operaba fuera de la cadena de mando militar formal. Sus hombres no eran soldados en ningún sentido tradicional, eran luchadores, asaltantes, algunos dirían terroristas. Golpeaban objetivos de la Unión a través de Missouri y Kansas con impunidad. Luego se fundían de nuevo en la población civil. Bill aprendió rápido. Era un natural. Podía disparar desde el caballo con ambas manos. Podía cabalgar 60 millas en un día y pelear al final. Podía mirar a un hombre a los ojos y apretar el gatillo sin pestañear. Pero todavía era, en esos primeros días, algo como humano. Todavía se reía a veces, todavía mostraba piedad a los prisioneros que se rendían. Todavía creía que la guerra terminaría y podría ir a casa, y la vida volvería a la normalidad. No sabía que la normalidad ya estaba muerta. No sabía que lo peor, lo absolutamente peor, todavía estaba por venir. Recuerda lo que estoy a punto de contarte. Recuérdalo porque explica todo lo que sigue. Explica a la iglesia, explica al sheriff, explica por qué un sacerdote guardaría silencio por 4 décadas sobre lo que presenció. Explica por qué Bill Anderson se convirtió en el guerrillero más temido de la historia americana. En el verano de 1863, las autoridades de la Unión en Kansas City tomaron una decisión que crearía un monstruo. Arrestaron a las mujeres, no a combatientes, no a espías, no a soldados enemigos, mujeres, hermanas, madres, hijas. Las parientes femeninas de Bushwhackers conocidos fueron reunidas a través de Missouri y llevadas a Kansas City. Fueron encarceladas en una cárcel improvisada, un edificio de ladrillo de 3 pisos en Grand Avenue, que había sido apresuradamente convertido para contener a estas peligrosas criminales. Estas mujeres, cuyo único crimen era estar relacionadas con hombres que luchaban contra la Unión. Entre las arrestadas estaban miembros de la familia de Bill Anderson. Sus hermanas, Mary y Josephine, fueron puestas bajo custodia. Josephine tenía 14 años. 14. Una niña. Una chica que nunca había disparado un arma en su vida. Una chica que debería haber estado aprendiendo a coser y leer y soñando con chicos y su futura boda y todas las cosas con las que sueñan las chicas de 14 años. En cambio, fue arrojada a un edificio abarrotado con docenas de otras mujeres. Detenida como rehén, una ficha de negociación, una amenaza contra el buen comportamiento de su hermano. Las condiciones eran deplorables. El edificio estaba hacinado. La comida era inadecuada. La estructura misma. La estructura era inestable. Las paredes de ladrillo tenían grietas. Los pisos se hundían. Los comandantes de la Unión lo sabían. Sus propios ingenieros habían presentado informes. Se habían dado advertencias. No se hizo nada. Las mujeres eran simpatizantes confederadas. Las mujeres eran el enemigo. Las mujeres podían pudrirse por lo que al comando de la Unión le importaba. Y el 13 de agosto de 1863, el edificio colapsó. Algunos dicen que fue un accidente, una trágica coincidencia. El ladrillo simplemente cedió bajo el peso de demasiados prisioneros.
Otros dicen que soldados de la Unión habían debilitado deliberadamente los soportes, que habían excavado los cimientos en los días anteriores, que querían que el edificio cayera, que querían enviar un mensaje a los bushwhackers: ríndanse o mataremos a sus mujeres. La verdad se perdió en la historia. La investigación que siguió fue una farsa. Nadie fue responsabilizado, nadie fue castigado. Lo que no se perdió fue el resultado. 5 mujeres murieron en el colapso. Josephine Anderson fue una de ellas. Fue aplastada bajo vigas y ladrillos y mortero. El peso del segundo piso cayó sobre ella. Los testigos dijeron que gritó por 6 minutos. 6 minutos. 360 segundos de agonía. 360 segundos de terror, 360 segundos de una niña de 14 años pidiendo ayuda que nunca vendría. Sus piernas estaban atrapadas, su pecho estaba comprimido, no podía respirar, no podía moverse, solo podía gritar y gritar y gritar, hasta que el peso finalmente la silenció. Mary Anderson, la otra hermana de Bill que también estaba encarcelada, sobrevivió, pero quedó lisiada de por vida. Sus piernas fueron aplastadas bajo los escombros. Nunca volvería a caminar bien. Cada paso que diera por el resto de su vida sería un recordatorio de lo que la Unión había hecho. Cuando Bill Anderson recibió las noticias, cuando un jinete lo encontró en la maleza de Missouri y le dijo que su hermanita estaba muerta, algo dentro de él también murió y algo más nació. Lo encontraron, dicen, 3 días después del colapso. Había cabalgado hasta agotar su caballo. No había comido, no había dormido, no había pronunciado una palabra. Solo cabalgaba al norte y al sur y al este y al oeste buscando a alguien, a cualquiera, a quien castigar por lo que había pasado. Sus hombres dijeron que sus ojos habían cambiado. La firmeza todavía estaba allí, la certeza, pero algo se había ido, algo humano, algo que lo había conectado con el resto de la humanidad. En su lugar había un vacío, una oscuridad, una rabia fría y calculadora que nunca sería satisfecha. Y en su alforja, doblado con cuidado, manchado de sangre y tierra y el polvo de un edificio colapsado, estaba el vestido de Josephine, el vestido que ella había estado usando cuando murió. Bill Anderson de alguna manera lo había obtenido. Sobornó a un guardia, lo robó de la morgue. Los relatos varían, y lo cargaría con él durante los siguientes 18 meses, hasta el día en que murió. Cada hombre que mató después de ese día, cada soldado de la Unión, cada Jayhawker, cada oficial que se había puesto del lado de los hombres que mataron a su hermana. Bill les mostraba ese vestido. ¿Cuántos años tenía ella?, preguntaba, y luego apretaba el gatillo. Esta no es la historia de la muerte de Josephine. Quizás hayas escuchado esa historia antes. Esta es la historia de lo que Bill Anderson hizo 18 meses después. Esta es la historia de un sheriff que pensó que una iglesia lo protegería de la venganza de Bloody Bill. Esta es la historia de un sacerdote que presenció el juicio llegando a la casa de Dios. Volvamos a septiembre de 1864. Volvamos a ese pequeño pueblo de Missouri. Volvamos al momento en que las botas de Bill Anderson tocaron por primera vez el gastado piso de madera de la iglesia de St. Patrick. El pueblo se llamaba Harrisburg. Se encontraba en el borde del condado de Boone, Missouri, a unas 15 millas del asentamiento más grande de Columbia. Era el tipo de pueblo que la guerra debería haber pasado de largo. Pequeño, tranquilo, sin nada notable, una tienda general que vendía harina y café y municiones, un herrero que herraba caballos y reparaba ruedas de carreta, una iglesia con un campanario que podías ver desde 2 millas de distancia, unas pocas docenas de familias tratando de sobrevivir en un mundo que se había vuelto loco. Pero ningún pueblo en Missouri era demasiado pequeño para la guerra.
Ninguna aldea era demasiado remota, ninguna comunidad era demasiado insignificante. La guerra encontraba a todos, la guerra tocaba todo, la guerra no dejaba nada sin tocar. El sheriff de Harrisburg era un hombre llamado Marcus Webb. No era nativo de Missouri. Había venido de Ohio al inicio de la guerra, nombrado por las autoridades de la Unión para mantener el orden en el condado, para hacer cumplir la ley, para suprimir a los simpatizantes confederados. Mantener el orden significaba, en la práctica, identificar a cualquiera que pudiera oponerse a la Unión, arrestarlos, multarlos, confiscar sus propiedades, quemar sus granjas si se negaban a tomar el juramento de lealtad. Marcus Webb asumió este trabajo con entusiasmo, demasiado entusiasmo, decían algunos. Incluso otros oficiales de la Unión comenzaron a susurrar que el sheriff Webb disfrutaba un poco demasiado de su trabajo, que se tomaba libertades con su autoridad, que no solo estaba haciendo cumplir la ley, se estaba beneficiando de ella, que algunas de las propiedades que confiscaba, los caballos, el ganado, el oro escondido en los sótanos de las casas de campo, nunca llegaban a las arcas de la Unión. Terminaban en el bolsillo del sheriff Webb, en cambio, y había otros rumores, rumores más oscuros, rumores sobre lo que les pasaba a algunas de las mujeres que arrestaba, sobre lo que sucedía en las horas entre el arresto y la liberación, sobre por qué algunas mujeres volvían de la custodia del sheriff Webb con moretones que no estaban allí antes, con ojos que no podían encontrar la mirada de nadie, con un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Nadie investigaba estos rumores, nadie quería saber. Y luego estaba la familia Hollister. Catherine Hollister era viuda. Su esposo, Thomas, había cabalgado con el ejército confederado, había muerto en la batalla de Shiloh en abril de 1862, abatido por la artillería de la Unión, mientras cargaba una posición que no podía ser tomada. Fue enterrado en una fosa común con cientos de otros muertos confederados. Catherine nunca vio su cuerpo. Nunca tuvo una tumba que visitar. Solo tenía una carta del oficial al mando diciendo que Thomas Hollister había muerto valientemente. Después de que Thomas murió, Catherine quedó sola en su pequeña granja a las afueras de Harrisburg. Tenía una hija llamada Sarah que tenía 16 años, hermosa, inocente, el tipo de chica que todavía creía que el mundo tenía sentido, que las cosas buenas les pasaban a las buenas personas, que Dios protegía a los justos. Sarah Hollister no había lastimado a nadie, no había ayudado a ningún guerrillero, ni siquiera había conocido a un bushwhacker hasta donde alguien sabía. Simplemente trataba de ayudar a su madre a mantener la granja funcionando. Ordeñaba las vacas, alimentaba a las gallinas, cuidaba el huerto que las mantenía vivas cuando no había dinero para comprar comida. Pero Catherine Hollister se negó a tomar el juramento de lealtad. Cuando el sheriff Webb vino a la granja con sus papeles y su placa y sus demandas, Catherine lo miró a los ojos y dijo no. No juraría lealtad al gobierno que había matado a su esposo. No fingiría apoyar al ejército que la había dejado viuda. No abandonaría la memoria de Thomas Hollister por conveniencia, por principio, dijo, por honor, por la memoria de su esposo muerto. Al sheriff Webb no le importaban los principios, ni el honor, ni la memoria. Vino a la granja Hollister una calurosa mañana de julio con 4 hombres, ayudantes, los llamaba, aunque no usaban placas y sus nombres no aparecían en ningún registro oficial. Eran simplemente hombres que hacían lo que el sheriff Webb les decía, hombres que no hacían preguntas, hombres que miraban hacia otro lado. Arrestaron a Catherine y Sarah, quemaron la casa, mataron al ganado, dispararon a la vaca lechera, degollaron a las gallinas, espantaron a los cerdos hacia el bosque, y durante la larga marcha de regreso al pueblo,
En algún lugar de ese camino polvoriento entre la granja Hollister y la cárcel de Harrisburg, algo sucedió. Catherine Hollister lo describiría más tarde en una carta a parientes en Kentucky. Escribió la carta con mano temblorosa. Tachó palabras. Empezó de nuevo varias veces. Algunos pasajes estaban manchados con lo que podrían haber sido lágrimas. No describió exactamente lo que sucedió. No pudo, pero dejó claro que involucraba al sheriff Webb y a su hija de 16 años, y un granero justo fuera del camino principal, donde los ayudantes se detuvieron a descansar sus caballos. Catherine fue retenida afuera de ese granero por dos hombres. Podía escuchar a su hija gritando adentro. No podía hacer nada para ayudar. Los detalles nunca se hicieron públicos. Catherine Hollister estaba demasiado avergonzada, demasiado destrozada, demasiado aterrorizada de lo que el sheriff Webb podría hacer si hablaba. Ella y Sarah fueron liberadas después de 3 días con una advertencia. Mantengan silencio, tomen el juramento, olviden lo que pasó. Tomaron el juramento, guardaron silencio. Pero la palabra se esparció de todos modos. En los pueblos pequeños, la palabra siempre se esparce. Los ayudantes hablaban cuando bebían. Sus esposas escuchaban cosas y susurraban a otras esposas. Lenta, terriblemente, la verdad se filtró como sangre de una herida. Y esa verdad, eventualmente, llegó a los oídos de Bill Anderson. No porque alguien se lo dijera deliberadamente. Los Hollister no tenían conexión con los guerrilleros. Nunca habían buscado a Quantrill o a Bill o a ninguno de los bushwhackers que acechaban la maleza de Missouri. Pero Bill hacía que su trabajo fuera saber. Tenía espías en cada pueblo, hombres y mujeres que le pasaban información sobre los movimientos de la Unión, sobre las fuerzas de tropa, sobre las líneas de suministro y sobre cuáles oficiales de la Unión habían cruzado ciertas líneas. Qué sheriffs y comandantes y soldados habían lastimado a mujeres y niños. Bill coleccionaba estos nombres como otros hombres coleccionaban deudas y pagaba esas deudas una por una en sangre. Cuando Bill escuchó sobre el sheriff Webb, cuando escuchó lo que le había pasado a Sarah Hollister, cuando supo que una chica de 16 años había sido violada por un hombre que usaba una placa y lo llamaba cumplimiento de la ley. Algo frío se asentó detrás de sus ojos. Pensó en Josephine, pensó en el vestido en su alforja, pensó en los gritos que duraron 6 minutos en Kansas City y comenzó a planear. Tomó 2 semanas encontrar al sheriff Webb. El hombre se había vuelto cauteloso desde el incidente Hollister. Sabía que sus excesos habían atraído atención. Sabía que incluso algunos oficiales de la Unión estaban incómodos con sus métodos. Sabía que los bushwhackers podrían estar cazándolo. Se movía de casa en casa, nunca durmiendo en el mismo lugar 2 veces. Se rodeaba de hombres armados, evitaba los caminos principales. Saltaba ante las sombras. Pero Bill Anderson era paciente, Bill Anderson era metódico, Bill Anderson tenía espías en cada pueblo del condado de Boone, y Bill Anderson había aprendido durante 18 meses de guerra de guerrillas exactamente cómo encontrar hombres que no querían ser encontrados. El 23 de septiembre de 1864, Bill recibió palabra de que el sheriff Webb estaba en Harrisburg. El sheriff pensó que estaba seguro allí. El pueblo tenía una guarnición de la Unión cerca, solo a 5 millas. Había un operador de telégrafo que podía llamar ayuda si se avistaban guerrilleros. Había buenos ciudadanos que seguramente alertarían a las autoridades si veían jinetes acercándose. Lo que el sheriff Webb no sabía era que Bill Anderson ya había visitado al operador de telégrafo. El hombre ahora estaba atado en su propio sótano, sus dedos rotos, para que no pudiera enviar una advertencia, incluso si de alguna manera escapaba de sus ataduras. Lo que el sheriff Webb no sabía
era que la guarnición de la Unión había sido llamada para perseguir un falso reporte de actividad guerrillera 20 millas al norte. Un falso reporte plantado por los propios hombres de Bill. Lo que el sheriff Webb no sabía era que Bill Anderson y 30 de sus mejores jinetes ya estaban en la línea de árboles afuera del pueblo esperando el atardecer, esperando el momento en que la luz estaría en los ojos de los defensores, esperando el momento en que el juicio llegaría a Harrisburg. El ataque vino al anochecer. No hubo advertencia, ninguna demanda de rendición, ninguna negociación. Solo el trueno de caballos y el estallido de pistolas y los gritos de hombres que se habían creído seguros. Los guerrilleros de Bill barrieron la calle principal en menos de 3 minutos. Dispararon al ayudante que intentó levantar su rifle. Cayó con 2 balas en el pecho antes de que su dedo siquiera encontrara el gatillo. Mataron a 2 milicianos que estaban sentados afuera de la tienda general, jugando cartas y quejándose del calor. Las cartas se esparcieron en el polvo, manchadas de sangre. Dispersaron a los habitantes del pueblo como hojas en una tormenta. Las mujeres agarraron a sus hijos y corrieron hacia los sótanos. Los hombres se zambulleron detrás de bebederos y pilas de leña. Los perros ladraban frenéticamente. Los caballos se encabritaban y relinchaban. Y entonces Bill Anderson se detuvo frente a la oficina del sheriff. Estaba vacía. La puerta estaba abierta. Había papeles esparcidos en el piso. Una comida a medio comer estaba en el escritorio, las moscas ya zumbando alrededor. El sheriff Webb había huido apresuradamente, dejando todo atrás. Bill había esperado esto. Hombres como el sheriff Webb eran cobardes de corazón, suficientemente valientes cuando tenían una placa y un arma, y una mujer indefensa frente a ellos. Suficientemente valientes cuando superaban a sus víctimas 4-1. No tan valientes cuando la muerte venía cabalgando. Bill se volvió hacia uno de sus hombres. Un joven guerrillero con ojos azules fríos y un revólver Colt Navy que era casi demasiado grande para su mano. Jesse James tenía 17 años. Solo 17. Un chico, realmente, aunque había dejado de ser un chico el día que se unió a los Bushwhackers 6 meses antes. Ya había matado a más hombres que la mayoría de los soldados matarían en toda una guerra. «Encuéntralo», dijo Bill. Su voz era tranquila, siempre era tranquila. Bill Anderson nunca levantaba la voz, ni siquiera en el fragor de la batalla. Nunca necesitaba hacerlo. Cuando Bill hablaba, la gente escuchaba. Busca en cada edificio, cada sótano, cada granero, cada letrina. Está aquí en algún lugar. No tuvo tiempo de ir lejos. Jesse asintió y espoleó su caballo hacia adelante. Los otros guerrilleros se dispersaron por el pueblo, pateando puertas, apartando cortinas, buscando en cada sombra. Pero no fue Jesse quien encontró al sheriff. Fue el sacerdote. El padre Patrick O'Brien había estado en Missouri por 11 años. Había venido del condado de Cork, Irlanda, en 1853, huyendo de la gran hambruna que había devastado su tierra natal. Había visto morir a su propia madre de hambre. Había enterrado a 2 hermanos en una fosa común. Había visto cosas que habían destruido su fe. Y luego, de alguna manera, la reconstruyeron más fuerte que antes. Había encontrado su vocación en América. Se convirtió en sacerdote. Viajó al oeste, ministrando a las comunidades católicas dispersas en la frontera. Inmigrantes irlandeses, inmigrantes alemanes, cualquiera que necesitara el consuelo de la iglesia en una tierra que a menudo parecía sin Dios. Su parroquia en Harrisburg era pequeña, quizás 40 familias. Su iglesia era modesta, una estructura de madera con un simple campanario, construida por las manos de sus feligreses, pero servía a su gente con dedicación y amor. Bautizaba a sus niños,
Casaba a sus parejas jóvenes, escuchaba sus confesiones, enterraba a sus muertos y trataba, lo mejor que podía, de mantenerse fuera de la guerra. Cuando comenzaron los disparos esa tarde de septiembre, el padre O'Brien hizo lo que cualquier buen pastor haría. Abrió las puertas de su iglesia, salió corriendo a la calle y comenzó a llamar a los aterrados habitantes del pueblo. ¡Entren!, gritó. Su acento irlandés todavía era marcado después de todos estos años en América. Santuario, esta es tierra santa, entren. Algunas personas entraron, mujeres mayormente, apretando a sus hijos contra sus pechos, un anciano que no podía correr lo suficientemente rápido para escapar. Una madre joven con gemelos que eran demasiado pequeños para entender por qué todos estaban gritando. Y en el último momento, justo antes de que el padre O'Brien cerrara las pesadas puertas de madera, el sheriff Marcus Webb llegó tropezando a los escalones de la iglesia. El rostro del sheriff estaba pálido, sus manos temblaban. El sudor pegaba su cabello a su frente, había perdido su sombrero en algún lugar, se había arrancado la placa y la había tirado al polvo, como si eso fuera a salvarlo. Como si Bill Anderson no fuera a reconocer al hombre que había estado cazando por 2 semanas. Padre, jadeó. Su voz era aguda y delgada por el terror. Tiene que esconderme. Me matarán. Anderson me matará. El sacerdote miró al hombre que estaba frente a él. Conocía al sheriff Webb. Todos en Harrisburg conocían al sheriff Webb. Había visto al hombre pavonearse por el pueblo, la placa brillando, asegurándose de que todos supieran quién tenía el poder. Había escuchado los rumores, los susurros que incluso las mujeres en confesión tenían miedo de pronunciar en voz alta. Sabía lo que era este hombre, y sin embargo, era un sacerdote. Esta era una iglesia, y a los ojos de Dios, incluso el pecador más miserable merecía una oportunidad de redención. Incluso un hombre que había hecho cosas terribles, incluso un hombre cuyas manos estaban manchadas con pecados demasiado oscuros para nombrar. Ese era todo el punto de la iglesia. Ese era todo el punto de la confesión. Que nadie estaba más allá de la salvación, que todos podían ser perdonados, que la puerta a la misericordia nunca estaba completamente cerrada. «Venga», dijo el padre O'Brien. Rápido, condujo al sheriff a través de la iglesia, pasando a los habitantes del pueblo acurrucados, que miraban hacia arriba con ojos asustados, pasando los simples bancos de madera, pasando el altar con su modesto crucifijo, hacia el confesionario. Era una simple cabina de madera construida por un carpintero de la parroquia 10 años antes. 2 compartimentos separados por una pantalla de madera. Un lado para el sacerdote, un lado para el penitente, un lugar donde los secretos se compartían y las cargas se aliviaban y el perdón se buscaba. «Entre», dijo el sacerdote. Abrió la puerta al lado del penitente. «Quédese en silencio, no importa lo que pase. Quédese en silencio, Dios lo protegerá». El sheriff Webb se arrastró hacia el confesionario y cerró la puerta detrás de él. Se presionó en la esquina, tratando de hacerse lo más pequeño posible. Su respiración venía en jadeos cortos y entrecortados. Juntó sus manos, aunque si era en oración o simple terror, solo Dios podría decirlo. El padre O'Brien cerró la puerta firmemente. Alisó su sotana, juntó sus manos frente a él y esperó. 3 minutos después, las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Pero esta vez no hubo explosión, no hubo estruendo, no hubo violencia, solo un suave crujido de bisagras y luego pasos, lentos, deliberados, medidos, el sonido de espuelas tintineando contra el piso de piedra del santuario. Bill Anderson entró a la iglesia de St. Patrick como un hombre que tenía todo el derecho de estar allí. No era lo que el padre O'Brien había esperado. El sacerdote había escuchado las historias, por supuesto.
Todos habían escuchado las historias. Bloody Bill, el demonio de Missouri, el hombre que arrancaba cabelleras a sus enemigos y trenzaba su cabello en las riendas de su caballo. El monstruo que había matado a más hombres de los que la mayoría de la gente podía contar. Había esperado algo más grande, más obviamente terrible. Cuernos y cola quizás, fuego en sus ojos, sangre goteando de sus manos. En cambio, vio a un hombre joven, 24 años, aunque parecía mayor, curtido por el viento y el sol y las noches sin dormir, delgado y duro, sin una onza de grasa en su cuerpo. Su ropa estaba polvorienta de cabalgar duro, su sombrero estaba bajado sobre sus ojos. En sus caderas colgaban 2 revólveres Colt Navy, gastados y obviamente bien usados, y esos ojos. El padre O'Brien recordaría esos ojos por el resto de su vida. Los vería en sueños, en pesadillas, en momentos tranquilos de oración cuando trataba de entender lo que había presenciado. No eran los ojos de un monstruo, eran los ojos de un hombre que había visto demasiado, perdido demasiado, sufrido demasiado. No había locura allí, no había sed de sangre, no había fuego demoníaco. Solo, vacío, un vacío donde algo humano solía estar, un hueco donde la esperanza alguna vez había vivido y muerto. Bill se detuvo en el pasillo central de la iglesia. Miró alrededor lentamente, tomándolo todo. Los bancos de madera con sus cojines gastados, el simple altar con su mantel blanco, el crucifijo en la pared, Cristo mirando hacia abajo con tristeza eterna, las velas parpadeando en sus candeleros, proyectando sombras danzantes en las paredes, las mujeres asustadas abrazando a sus hijos, el anciano con sus cuentas de rosario. Y entonces su mirada se posó en el sacerdote. «Padre», dijo Bill, su voz era suave, casi gentil, respetuosa incluso. «Estoy buscando a un hombre». El padre O'Brien tragó con dificultad. Su boca estaba seca, su corazón latía con fuerza, pero forzó a su voz a permanecer firme. «No hay nadie aquí excepto mujeres y niños. Y yo mismo. Esta es una casa de Dios, Señor. Aquí no hay violencia». Bill asintió lentamente, entendía la posición del sacerdote, incluso la respetaba a su manera. «Respeto la casa de Dios, padre». Se llevó la mano hacia arriba y se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho. Era un gesto sorprendentemente cortés. El gesto de un hombre que había sido bien criado antes de que el mundo lo torciera en algo más. «Mi madre me enseñó a quitarme el sombrero en la iglesia. Era una mujer piadosa, creía en la misericordia y el perdón y todas las cosas que la iglesia enseña. Por favor», dijo el sacerdote, «cualquiera que sea su disputa con cualquier hombre aquí, le ruego que la lleve a otro lugar. Esto es santuario, tierra santa. Incluso los reyes en tiempos antiguos respetaban el santuario de la iglesia». Bill guardó silencio por un largo momento. Sus ojos se movieron más allá del sacerdote, viajaron lentamente a lo largo de las paredes, las ventanas, las esquinas, las sombras, y finalmente, llegaron a descansar en el confesionario. «Santuario», repitió Bill. «Esa es una palabra interesante, padre». Dio un paso adelante, luego otro. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que el padre O'Brien pudiera olerlo. Pólvora y cuero y sudor, y algo más, algo metálico, algo que olía a cobre. El sacerdote se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, de que estaba oliendo sangre seca. Bill Anderson estaba cubierto de ella, estaba en su ropa, bajo sus uñas, probablemente en su cabello. La sangre de hombres que había matado ese día, esa semana, ese mes. «Dígame algo, padre». La voz de Bill todavía era suave, pero había algo debajo ahora. Algo frío, algo que hizo que las rodillas del sacerdote quisieran doblarse cuando llevaron a esas mujeres a Kansas City.
las amigas de mi madre, las amigas de mi hermana, y las encerraron en ese edificio que sabían que era inestable. ¿Tuvieron ellas santuario? El sacerdote abrió la boca para responder. No salieron palabras. Cuando el edificio colapsó sobre ellas, continuó Bill. Su voz no cambió. Seguía siendo suave, gentil, casi meditativa, cuando mi hermana Josephine, 14 años, padre, cuando ella gritó por 6 minutos mientras las vigas la aplastaban, mientras el ladrillo presionaba su pecho y exprimía la vida de ella un respiro a la vez. ¿Tuvo ella santuario? El padre O'Brien sintió lágrimas formándose en sus ojos. Escuché de esa tragedia. Lamento su pérdida, de verdad. Dios sabe que lo lamento, pero eso no le da derecho a... Bill levantó una mano. El sacerdote quedó en silencio. No estoy aquí por venganza, padre. La voz de Bill era casi amable, casi comprensiva. Sé lo que es la venganza. Es ciega, golpea sin cuidado, sin pensamiento, sin discriminación. Mata al inocente junto con el culpable. Hizo una pausa. Eso no es lo que hago. Solo mato a los culpables. Solo castigo a aquellos que han ganado el castigo. Hay una diferencia entre venganza y justicia, padre. ¿Sabe cuál es esa diferencia? El sacerdote negó con la cabeza mudamente. La venganza es personal, dijo Bill. La justicia es justa. La venganza sirve al yo. La justicia sirve a la verdad. La venganza crea más sufrimiento. La justicia lo termina. Hizo otra pausa. O eso me digo a mí mismo. En las horas oscuras de la noche, cuando no puedo dormir, me digo que lo que hago es justicia, que no soy un monstruo, que soy un hombre al que se le ha dado una tarea terrible y la lleva a cabo lo mejor que puede. Dio otro paso adelante. El sacerdote retrocedió involuntariamente. Su espalda presionó contra la puerta de madera del confesionario. Hay un hombre en este pueblo, continuó Bill. Un sheriff, un hombre que usa una placa y se llama a sí mismo la ley. Pero él no es la ley, padre. Es un criminal, un violador, un ladrón. Lastimó a una mujer, una viuda, y lastimó a la hija de esa mujer, una chica llamada Sarah Hollister. Tenía 16 años. La voz de Bill se endureció ligeramente. La misma edad que mi hermana tenía cuando la arrestaron por primera vez. Hizo una pausa, dejando las palabras suspendidas en el aire. Ese hombre es culpable, dijo Bill. Ha cometido crímenes que harían sonrojar al mismísimo diablo, y lo encontraré, aquí, en esta iglesia, o en cualquier otro lugar donde pueda esconderse. Lo encontraré. Por favor, susurró el padre O'Brien. Su voz apenas era audible. Estoy atado por mi juramento. No puedo. Bill extendió la mano y gentilmente, casi con ternura, apartó al sacerdote. Su mano estaba sorprendentemente cálida. No había violencia en el toque, solo certeza, solo la absoluta convicción de un hombre que sabía lo que tenía que hacer y no sería detenido. No le estoy pidiendo que rompa ningún juramento, padre. Bill pasó al sacerdote y se paró frente al confesionario. Miró fijamente la puerta de madera por un largo momento. Su mano descansó en la manija. Solo voy a hacer una confesión propia. Abrió la puerta al lado del sacerdote del confesionario y entró. Por un momento hubo silencio absoluto en la iglesia. Las velas parpadearon, las sombras danzaron. Las mujeres acurrucadas en los bancos contuvieron la respiración. El anciano detuvo sus oraciones a media palabra. El padre O'Brien se quedó congelado, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de hacer nada más que mirar. Y entonces la voz de Bill Anderson flotó desde detrás de la pantalla, suave, casi gentil, con una terrible intimidad que hizo que la sangre del sacerdote se helara en sus venas. Bendígame, padre, porque he pecado. Del otro lado de la pantalla, el sheriff Marcus Webb hizo un sonido. Apenas era humano, algo entre un quejido y un gemido.
el sonido de un hombre que acaba de darse cuenta de que no hay escape, de que el juicio finalmente lo ha encontrado. Ha pasado. Oh, no puedo recordar cuánto tiempo desde mi última confesión. La voz de Bill era calmada, conversacional, como si estuviera discutiendo el clima o el precio de los caballos. Mi madre solía hacernos ir cada domingo. Creía en el poder de la confesión, la limpieza del alma, pero después de que ella murió, después de todo lo que pasó, dejé de creer. O quizás simplemente dejé de importarme. Silencio del otro lado de la pantalla. El sheriff Webb estaba tratando de no respirar, tratando de no existir, orando que de alguna manera, imposiblemente, Bill no supiera que estaba allí. He matado hombres, continuó Bill. Muchos hombres, más de los que puedo contar. ¿Es eso un pecado, padre? Cuando esos hombres han matado inocentes ellos mismos, cuando han quemado granjas y arrestado mujeres y hecho otras cosas, a chicas que eran demasiado jóvenes para defenderse, ¿es matarlos un pecado? ¿O es justicia? Realmente ya no lo sé. Una larga pausa. He hecho cosas terribles, dijo Bill. Su voz era más suave ahora, casi triste. Cosas que te harían llorar si las describiera. Cosas que no puedo deshacer. No puedo retractarme. No puedo disculparme. He arrancado cabelleras a hombres. He mutilado cuerpos. He dejado viudas y huérfanos a mi paso. Otra pausa. Pero ellos también lo han hecho. Los hombres que mato han hecho las mismas cosas que nosotros. Peores cosas, quizás. Ellos empezaron esta guerra, invadieron nuestros hogares, quemaron nuestras granjas, arrestaron a nuestras mujeres, mataron a mi hermana. La voz de Bill se endureció de nuevo. Entonces dígame, padre, dígame, sheriff, ¿quién es el mayor pecador aquí? ¿El hombre que mata por venganza? ¿O el hombre que mata por... ¿qué? ¿Por poder? ¿Por placer? ¿Por el simple gozo de lastimar a aquellos que no pueden defenderse? Un sollozo ahogado de detrás de la pantalla. El sheriff Webb ya no podía mantener su silencio. Yo no soy quien usted piensa que soy. Bill no respondió. Soy solo un hombre, continuó el sheriff. Sus palabras se tropezaban unas sobre otras, frenéticas y desesperadas. Solo estaba siguiendo órdenes. No quería. Quiero decir, no tuve opción. Ellos me hicieron hacerlo. La unión me hizo. Solo estaba cumpliendo con mi deber. Solo estaba. La voz de Bill cortó el balbuceo como una cuchilla. Hábleme de Catherine Hollister. Silencio. Hábleme de su hija Sarah. El sheriff hizo un sonido de ahogo, como si algo estuviera atrapado en su garganta, como si se estuviera ahogando en tierra seca. Sé lo que hizo, dijo Bill. Su voz todavía era calmada, todavía tranquila, pero había algo en ella ahora que hacía que la sangre del sacerdote se helara en sus venas, algo frío, algo antiguo, algo que no tenía nada que ver con la humanidad. Sé lo que le hizo a esa chica, sé lo que hizo mientras su madre escuchaba desde fuera de ese granero. Así que no me mienta, no aquí, no en la casa de Dios. No en el confesionario donde se supone que su alma debe ser expuesta ante el Todopoderoso. Un sollozo de detrás de la pantalla. No lo hice. Quiero decir, ella era solo. Bill esperó. Y entonces el sheriff Marcus Webb hizo algo que perseguiría al padre O'Brien por el resto de su vida. Confesó. No a Bill, no realmente, sino a Dios, al universo, a cualquier poder que pudiera estar escuchando y juzgando. Las palabras brotaron de él como sangre de una herida arterial. Todo lo que había hecho, cada crimen, cada crueldad, cada momento en que había abusado de su poder y lastimado a aquellos que no podían defenderse. Confesó robar de las granjas que se suponía debía proteger. Confesó aceptar sobornos. Confesó arrestos falsos y cargos fabricados. Confesó golpizas que dejaban a los hombres lisiados. Confesó incendios que dejaban a las familias sin hogar. Y confesó sobre Sarah Hollister.
Confesó en detalle, horrible detalle. Detalle que hizo que el padre O'Brien quisiera taparse los oídos y huir de la iglesia y nunca volver. Detalle que explicaba exactamente lo que había sucedido en ese granero esa calurosa tarde de julio. Tomó 7 minutos. 7 minutos de horror vertidos en el espacio sagrado del confesionario. Cuando terminó, la iglesia estaba en silencio. Las velas se habían consumido más. La luz de las ventanas se estaba desvaneciendo y Bill Anderson estaba sentado en el confesionario, oculto de la vista, absorbiendo cada palabra. Finalmente, habló. Gracias por su confesión, sheriff. Su voz era diferente ahora, más dura, más fría. La pretensión de gentileza se había ido. Preguntó si podía ser perdonado. Preguntó si Dios tendría piedad de su miserable alma. Un quejido de detrás de la pantalla. No puedo hablar por Dios, dijo Bill. No conozco su mente. No soy un sacerdote ni un profeta. Soy solo un hombre roto. Pero puedo decirle lo que sé. Hizo una pausa. Sé que había una niña de 14 años llamada Josephine Anderson que nunca lastimó a nadie en su vida, que nunca levantó su mano contra otro ser humano, que solo quería crecer y casarse y tener hijos y vivir una vida normal. Murió gritando en un edificio derrumbado mientras los soldados de la Unión miraban y no hacían nada. Nada. Otra pausa. Y sé que había una chica de 16 años llamada Sarah Hollister, que fue violada por un hombre que se suponía debía protegerla, un hombre que se escondió detrás de una placa y lo llamó Justicia, un hombre que hizo que su madre escuchara mientras destruía la inocencia de su hija. La pantalla entre ellos crujió cuando Bill se inclinó más cerca. Y sé esto, sheriff. Sé que no hay confesión lo suficientemente larga. Ninguna oración lo suficientemente sincera, ningún acto de penitencia lo suficientemente profundo, ninguna peregrinación lo suficientemente lejos. Nada que pueda hacer o decir o pensar que lave la sangre de sus manos. No está aquí para ser perdonado, sheriff. No está aquí para encontrar misericordia. Está aquí para ser juzgado. Bill se puso de pie. La puerta del confesionario se abrió con un crujido que resonó por la iglesia silenciosa, y el sheriff Marcus Webb hizo un sonido que el padre O'Brien escucharía en sus pesadillas por los próximos 40 años. Era el sonido de un hombre que sabía que estaba a punto de morir. Lo que sucedió después tomó menos de 30 segundos. Bill Anderson caminó hacia el otro lado del confesionario. Abrió la puerta de un tirón. El sheriff Webb trató de huir, pero no había a dónde ir. La cabina era demasiado pequeña. La mano de Bill se disparó y lo agarró por el cuello. Arrastró al sheriff hacia el pasillo de la iglesia como un hombre arrastrando un saco de grano. Las mujeres gritaron, los niños lloraron. El anciano comenzó a rezar más fuerte que nunca. El padre O'Brien gritó algo. Nunca recordaría exactamente qué palabras salieron de su boca. Alguna súplica de piedad, alguna oración por intervención divina. Bill los ignoró a todos. Arrastró al sheriff al centro de la iglesia, justo frente al altar. Lo tiró al frío piso de piedra. El sheriff yacía allí, sollozando, acurrucado en una bola. Y entonces Bill metió la mano en su alforja. La alforja que el sacerdote había notado cuando Bill entró por primera vez. La alforja que parecía más pesada de lo que debería ser. La alforja que olía débilmente a algo viejo y terrible. Sacó un vestido. Era pequeño, un vestido de niña. Había sido blanco una vez, quizás, o azul pálido. Algún color inocente que una madre elegiría para su hija. Ahora estaba manchado de marrón, el color de sangre vieja y seca, el color de una herida que nunca sanaría. Estaba arrugado y gastado, manipulado demasiadas veces por manos que no podían soltar. 18 meses de manipulación, 18 meses de dolor hecho tangible. Bill sostuvo el vestido frente a la cara del sheriff. ¿Cuántos años tenía ella?, preguntó Bill.
Su voz era tranquila, casi gentil de nuevo, como si estuviera preguntando sobre el clima. El sheriff sollozó. No sé, no entiendo. ¿Cuántos años tenía? Bill no gritó, nunca gritaba, pero las palabras llenaron la iglesia como un trueno, como la voz del mismo Dios pasando juicio sobre un miserable pecador. 14, jadeó el sheriff. Josephine. Tenía 14. Bill asintió lentamente. Y Sarah Hollister, dijo. ¿Cuántos años tenía ella? El sheriff no podía hablar. Solo sacudió la cabeza, lágrimas y mocos corriendo por su cara. 16, dijo Bill. Tenía 16, suficientemente mayor para recordar cada momento, suficientemente mayor para ser destruida por lo que le hizo, suficientemente mayor para saber exactamente lo que le robó. Dobló el vestido cuidadosamente, casi reverentemente, y lo colocó de vuelta en su alforja. Luego sacó su pistola. El padre O'Brien se apresuró hacia adelante. No sabía qué pretendía hacer, detener a Bill de alguna manera, escudar al sheriff con su propio cuerpo, ofrecerse en lugar del hombre, invocar algún antiguo derecho de santuario que hiciera pausar al guerrillero. Nunca llegó. La mano libre de Bill se alzó y atrapó al sacerdote gentilmente por el hombro. No fue un gesto violento, fue casi protector, casi amable. No lo haga, dijo Bill tranquilamente. Este no es su pecado que cargar. El padre O'Brien miró dentro de esos ojos vacíos y vio algo allí que no había esperado. Vio tristeza, profunda, permanente, inconsolable tristeza. Sé lo que él hizo, dijo Bill. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Y sé lo que estoy a punto de hacer. No tiene que mirar, padre. Voltéese. Rece por su alma si lo desea. Rece por la mía también. Pero no interfiera. La justicia será hecha. No es justicia, susurró el sacerdote en respuesta. Es asesinato. Bill guardó silencio por un momento. Quizás, dijo finalmente, quizás lo es. Pero dígame, padre, ¿cuál es la diferencia entre asesinato y justicia cuando la ley misma es corrupta? Cuando los hombres que usan placas son los que cometen crímenes, cuando pueden lastimar mujeres y niños y no enfrentar consecuencias, cuando pueden destruir la inocencia y marcharse libres, señaló hacia el sheriff que yacía sollozando en el piso. Este hombre, continuó Bill, este hombre arrestó a mujeres inocentes, este hombre quemó granjas, este hombre robó de aquellos que se suponía debía proteger. Este hombre violó a una chica de 16 años mientras su madre escuchaba y lloraba. Y la unión, la ley, no habría hecho nada, habría conservado su placa, conservado su poder, seguido lastimando gente para siempre hasta que alguien lo detuviera. La voz de Bill se endureció. No soy un hombre bueno, padre. Lo sé. Dios sabe que lo sé. Responderé por mis pecados cuando llegue mi hora. No espero misericordia, no la merezco. Pero hoy, este hombre responde por sus pecados. Se volvió hacia el sheriff y le ofreció una opción. Puede correr, dijo Bill. El sheriff miró hacia arriba a través de ojos borrosos por las lágrimas, la confusión atravesando su terror. Le estoy dando la misma oportunidad que usted le dio a esas mujeres que arrestó, continuó Bill. La misma oportunidad que le dio a Catherine Hollister cuando quemó su granja. La misma oportunidad que le dio a Sarah cuando la arrastró a ese granero. Corra. La puerta está justo allí. Si llega antes de que cuente hasta 10, vive. Si no. No necesitó terminar la oración. El sheriff Webb se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban tanto que casi cayó. Miró hacia la puerta de la iglesia. Estaba a 30 pies de distancia. Quizás 40. Una distancia imposible. Una eternidad de piso de piedra y bancos dispersos. Pero era una oportunidad, la única oportunidad que jamás tendría. 1, dijo Bill. El sheriff corrió. 2.
Derribó un banco en su pánico. Se estrelló contra el suelo con un sonido como de trueno. 3. Estaba a medio camino. Sus botas resbalaban en la piedra lisa. 4. 20 pies por recorrer. 5. Jadeaba por aire. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar. 6. 15 pies. 7. 10 pies. Tan cerca, tan imposiblemente cerca. 8. 5 pies. 9. Su mano tocó la manija de la puerta. Hierro frío bajo su palma sudorosa. 10. Abrió la puerta de un tirón. La luz del sol entró a raudales, cegadora después de la oscuridad de la iglesia. El disparo resonó por el santuario como la voz de Dios. El sheriff Marcus Webb cayó hacia adelante a través de la entrada. Aterrizó boca abajo en el polvo de la calle afuera. Sus dedos se crisparon una vez, 2 veces. Luego quedaron quietos. No se movió de nuevo. Bill Anderson enfundó su pistola. Caminó lentamente hacia la puerta. Sus botas resonaban en el piso de piedra. Pasó sobre el cuerpo del sheriff sin mirar hacia abajo. El polvo ya se estaba asentando sobre el cadáver, cubriéndolo en un delgado sudario marrón. Y entonces Bill se detuvo. Se volvió hacia el padre O'Brien. «Lo siento», dijo Bill. Su voz era tranquila de nuevo, casi gentil de nuevo. La máscara del asesino había resbalado solo por un momento, revelando algo debajo, algo humano, algo dolorido. Lamento que haya tenido que ver eso. Sé que esta es su iglesia, su santuario. Lo he violado y por eso lo lamento sinceramente. El sacerdote no podía hablar, solo miraba fijamente, pero quiero que recuerde algo, padre. La voz de Bill era firme, medida. Las palabras de un hombre que había ensayado este discurso en su mente 1000 veces. Había 53 cabelleras en mi silla cuando la unión finalmente me atrapó. 53 hombres a quienes juzgué culpables. 53 vidas que terminé. Pero hubo miles, miles a quienes dejé vivir. Hombres que suplicaron piedad y la recibieron. Hombres que no habían hecho nada malo, excepto usar el uniforme equivocado. Hombres que se rindieron y se les permitió irse. Hizo una pausa. No soy un monstruo, padre. Soy un hombre roto, un hombre destruido, pero un hombre de todos modos. Siento dolor, siento tristeza, siento arrepentimiento. Cada noche cuando cierro los ojos veo sus rostros. Cada hombre que maté, cada grito que escuché, me persigue, me perseguirá para siempre. Se puso el sombrero de nuevo. Rece por mí, padre, si puede. No espero perdón, no lo merezco, pero quizás Dios entienda, quizás Él sepa lo que es perder a alguien que amas, ver sufrir a inocentes mientras los poderosos no hacen nada. Quizás Él sepa lo que es convertirse en algo que nunca quisiste ser, porque el mundo no te dejó otra opción. Bill Anderson salió de la iglesia hacia la desvaneciente luz de Missouri. El padre O'Brien se quedó solo en el silencio. Afuera podía escuchar caballos, gritos. Los guerrilleros se estaban yendo. Su trabajo aquí había terminado. El pueblo sobreviviría, esta vez. Pero el sacerdote nunca volvería a ser el mismo. Lo que sucedió después de ese día en Harrisburg ha sido debatido por historiadores durante más de 1 siglo y medio. El padre Patrick O'Brien nunca habló públicamente sobre lo que presenció en la iglesia de St. Patrick. No a su obispo, no a las autoridades, no a los periodistas que atravesaron Missouri después de la guerra, recolectando historias sobre Bloody Bill y su reinado de terror. A nadie. Continuó su ministerio por otros 43 años. Bautizó niños, casó parejas, escuchó confesiones en esa misma cabina de madera donde el sheriff Webb se había escondido y sido encontrado. Enterró a los muertos de Harrisburg, incluyendo a algunos que habían muerto a manos de bushwhackers, pero nunca olvidó. En su lecho de muerte en 1907, rodeado por miembros de su parroquia y un joven sacerdote llamado Padre Thomas Murphy,
que había sido enviado a registrar sus últimas palabras, el padre O'Brien finalmente rompió su silencio. Contó la historia de ese día de septiembre. Describió los ojos de Bill Anderson. Esos ojos vacíos, tristes, acechados. Repitió las palabras que el guerrillero había pronunciado sobre justicia y asesinato y la ley corrupta. Y dijo algo más. Algo que cambió cómo la gente entendía a Bloody Bill Anderson. No era malvado, susurró el padre O'Brien. Su voz apenas era audible. El viejo sacerdote tenía 91 años y sus pulmones le estaban fallando. El padre Murphy tuvo que inclinarse cerca para escuchar, su oído casi tocando los labios del moribundo. Estaba roto, destruido por lo que le hicieron a su hermana. Todo lo que hizo después de ese día, cada cosa terrible, cada cabellera, cada asesinato, cada acto de violencia de pesadilla. Era el aullido de un animal herido, no malicia, agonía, agonía pura, destilada, interminable. El viejo sacerdote hizo una pausa, reuniendo sus fuerzas restantes. He escuchado 10.000 confesiones en mi vida, continuó. He escuchado asesinos, ladrones, adúlteros, hombres y mujeres que cometieron cada pecado imaginable. He escuchado cosas que harían llorar a una persona normal. Y te digo esto en mi lecho de muerte, con Dios como mi testigo. La confesión de Bill Anderson ese día en la iglesia. Esas palabras que le habló al sheriff a través de la pantalla. Esa fue la confesión más honesta que jamás escuché. La más cruda, la más verdadera. Él sabía lo que era. Sabía en lo que se había convertido y lo lloraba. Se lloraba a sí mismo. Lloraba al muchacho que solía ser antes de que la guerra le quitara todo. El padre O'Brien murió 3 días después. Sus palabras fueron cuidadosamente registradas por el padre Thomas Murphy, quien más tarde escribiría un breve relato del incidente para la Sociedad Histórica de Missouri. Ese relato fue en gran parte ignorado por décadas. No encajaba en la narrativa. Se suponía que Bloody Bill era un monstruo, un demonio en forma humana. Un cuento de advertencia sobre los males de la Confederación. No un joven roto cargando el vestido manchado de sangre de su hermana muerta en su alforja, llorando por lo que había perdido y en lo que se había convertido. Pero la verdad siempre es más complicada que las leyendas. Bill Anderson fue asesinado 5 semanas después del incidente en Harrisburg. El 26 de octubre de 1864, cabalgó hacia una emboscada cerca de Albany, Missouri. Una fuerza de la Unión bajo el mando del coronel Samuel P. Cox lo había estado rastreando por días. Conocían sus hábitos, conocían sus rutas, sabían que siempre cabalgaba al frente de sus hombres, liderando desde el frente como un verdadero comandante guerrillero. Prepararon su posición en una cresta con vista al camino. Esperaron. Y cuando Bill vino cabalgando, su largo cabello fluyendo detrás de él, sus pistolas a los lados, abrieron fuego. Todo terminó en segundos. Bill recibió 2 disparos en la cabeza y 2 en el pecho. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Tenía 24 años, la misma edad que tenía Alejandro Magno cuando conquistó a su primer gran enemigo. La misma edad que tenía John Keats cuando escribió algo de su mejor poesía. Un hombre joven, realmente. Un muchacho que había sido forzado a convertirse en algo monstruoso por un mundo monstruoso. Encontraron el vestido de Josephine en su alforja. Todavía estaba manchado de sangre. Los soldados de la Unión exhibieron el cuerpo de Bill por 3 días. Lo sentaron en una silla afuera del juzgado en Richmond, Missouri. Le pusieron un letrero alrededor del cuello que decía Bloody Bill Anderson, killed by Cox. La gente vino de millas a la redonda para ver al famoso guerrillero. El terror de Missouri, el demonio que había acechado sus pesadillas. Algunos vinieron a celebrar. Le escupieron,
Maldijeron su nombre, tiraron piedras a su cadáver. Mujeres que habían perdido esposos e hijos en sus redadas vinieron con cuchillos y tijeras, apuñalaron su cuerpo, cortaron pedazos de su ropa, se llevaron recuerdos de su odio, pero otros vinieron a llorar, simpatizantes confederados, familias que habían sido protegidas por los guerrilleros de Bill, hombres y mujeres que recordaban que antes de ser Bloody Bill, antes de las cabelleras y las redadas y las masacres, era solo un joven que amaba a sus hermanas y quería protegerlas. Le cortaron el dedo del gatillo y se lo enviaron a su hermana sobreviviente, Mary, la lisiada, la que había sobrevivido al colapso del edificio, pero nunca volvería a caminar bien. Enterraron lo que quedaba de él en una tumba sin marcar, y Missouri trató de olvidar. Pero la historia no olvida, no realmente, y a medida que pasaron los años, a medida que la guerra civil se desvaneció en la memoria, a medida que los viejos rencores murieron con los viejos hombres que los guardaban, una imagen diferente de Bill Anderson comenzó a emerger. No un monstruo, no un héroe, solo un hombre que fue destruido por la misma guerra que destruyó a tantos otros. Un hombre que se convirtió en algo terrible en respuesta a algo terrible que le hicieron. Un hombre que cargó el vestido manchado de sangre de su hermana muerta hasta el día de su muerte porque no podía soltar lo que había perdido. El sacerdote entendió esto. El padre O'Brien, en sus 43 años de silencio, había llegado a entender algo sobre la naturaleza humana que la mayoría de la gente nunca comprende. Algo que las narrativas simplistas de bien y mal, norte y sur, azul y gris, completamente pasan por alto. Entendió que las personas no nacen malvadas, son hechas malvadas, moldeadas por circunstancias más allá de su control, rotas por traumas que no merecieron, retorcidas por un dolor que no tiene otra salida excepto la violencia. Bill Anderson no nació asesino, fue convertido en uno, por una guerra que no mostró piedad, por hombres que lastimaron a mujeres inocentes, por un gobierno que encerró a una niña de 14 años en un edificio que colapsaba y la vio morir. Y al final absoluto, era solo un hijo de granjero de 24 años que quería proteger a sus hermanas y no pudo. Esa es la tragedia, esa es la verdad. Y es por eso que el padre O'Brien rezó por el alma de Bill Anderson cada noche durante 43 años. No porque pensara que Bill merecía perdón, sino porque entendió que algunas heridas nunca sanan, que algunas pérdidas nunca pueden recuperarse, que algunos hombres son destruidos tan completamente por lo que les sucede que no queda nada de quienes solían ser. Solo queda el fantasma, solo el recuerdo, solo el vestido manchado de sangre en la alforja. Si has permanecido con esta historia hasta ahora, si has escuchado el relato de Bill Anderson y el sheriff y el sacerdote, entonces entiendes algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. Entiendes que la historia no es simple, que los héroes y los villanos son a menudo las mismas personas, vistas desde diferentes ángulos, que la línea entre el bien y el mal no corre entre ejércitos o naciones, sino a través de cada corazón humano. Entiendes que la guerra civil americana no fue solo un conflicto entre ejércitos, fue una catástrofe que destruyó familias, que quebró hombres, que enfrentó a vecino contra vecino y a hermano contra hermano, que creó monstruos de personas ordinarias que de otra manera podrían haber vivido y muerto en paz, y entiendes que los ecos de esa guerra, el trauma, el dolor, la rabia, continúan resonando a través de las generaciones, a través de nosotros, a través de nuestros hijos, a través de las heridas no sanadas que todavía supuran en el alma americana.
Historias como esta, las que no enseñan en la escuela, las que nos obligan a confrontar las verdades incómodas de nuestra historia. Estas historias importan. Nos recuerdan que los seres humanos son complicados, que las circunstancias moldean el carácter, que cualquiera puede convertirse en algo terrible si se le empuja lo suficiente. Si crees que estas historias merecen ser contadas, si quieres ayudar a descubrir más capítulos olvidados de la historia americana, los que revelan quiénes somos realmente y cómo llegamos aquí, puedes hacer clic en el botón de Super Thanks abajo. Cada contribución nos ayuda a continuar este trabajo. Continuar contando las historias que necesitan ser contadas. Continuar dando voz a los muertos que ya no pueden hablar por sí mismos. Gracias por escuchar. Ahora, antes de irme, quiero dejarte con una pregunta. Piensa en el sheriff Marcus Webb. Piensa en lo que hizo. Piensa en la chica de 16 años que violó. Piensa en las familias que destruyó. Piensa en la placa que usaba mientras lo hacía. Y piensa en el hecho de que si Bill Anderson no lo hubiera encontrado ese día en la iglesia, no habría enfrentado consecuencias. Habría conservado su placa, conservado su poder, seguido lastimando gente, hasta que muriera de vejez rodeado de nietos que nunca supieron lo que su abuelo realmente era. Lo que Bill Anderson hizo fue asesinato o fue justicia. No tengo una respuesta. Tampoco la tenía el padre O'Brien, tampoco sospecho la tenía el propio Bill, pero es una pregunta que vale la pena hacer. Es una pregunta que todavía importa, porque la lucha entre ley y justicia, entre autoridad y rendición de cuentas, entre poder y abuso de poder, esa lucha no terminó en 1864. Continúa hoy. Continúa donde quiera que hombres con placas abusen de su poder, donde quiera que los débiles sean victimizados por los fuertes, donde quiera que la ley proteja a los culpables y castigue a los inocentes. Comenta abajo con tus pensamientos. ¿Fue Bill Anderson un monstruo, una víctima, ambos, ninguno? Hay un punto donde la venganza se convierte en justicia. Hay un punto donde la justicia se convierte en venganza. Quiero saber lo que piensas, porque historias como esta no pertenecen al pasado. Nos pertenecen a todos, y cómo las entendemos, cómo aprendemos de ellas, eso determina qué tipo de futuro construimos. Hasta la próxima. Este es Bandidos del Viejo Oeste, y la verdad nunca es blanco y negro.